cuerdas de amor. Hola, un cordial saludo. Que Dios te bendiga, esperando que este mensaje te llegue con bien. Hoy nos adentramos en uno de los conceptos más profundos y a la vez más hermosos de la fe cristiana, un pilar fundamental para nuestra creencia, la doctrina de la Trinidad. Pues parece un tema complejo, cargado de términos teológicos y de un estudio minucioso de las Escrituras. Pero mi propósito es que al concluir este episodio tengas una comprensión clara y cercana de lo que significa que nuestro Dios es un Dios en tres personas distintas. Para comenzar, imagina por un momento una familia. En ella hay unidad, comparten un apellido y un mismo hogar, pero cada miembro es único, con una personalidad y un rol propio. Esta ilustración sencilla nos ayuda a iniciar la comprensión de la Trinidad. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Como seguidores de Jesús, creemos firmemente que la Biblia es nuestra autoridad suprema en materia de fe y práctica. Este principio nos guía a entender la Trinidad desde una perspectiva bíblica, ya que aunque la palabra Trinidad no aparece textualmente en las Escrituras, esta realidad divina se evidencia de principio a fin. Por ejemplo, en Génesis, cuando Dios creó al ser humano, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. El uso del plural nuestra nos señala una pluralidad dentro de la unidad divina. Algunos argumentan que Dios hablaba con los ángeles, pero como sabemos, los ángeles son seres creados y no participan de la eternidad divina, por lo que esa explicación no mantiene coherencia con el texto. En el Nuevo Testamento, la Trinidad se manifiesta aún de manera más explícita. En el bautismo de Jesús presenciamos a las tres personas divinas actuando simultáneamente. Jesús, el Hijo, está en el agua. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él, y el Padre habla desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17. No es una sola persona que cambia de forma, sino tres personas distintas interactuando entre sí. Esta es una descripción irrefutable de la Trinidad. Cuando Jesús dio la gran comisión, ordenó: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Note que dice en el nombre, palabra singular. Luego dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas, mostrando la unidad y la distinción al mismo tiempo. La doctrina de la Trinidad nos enseña tres verdades fundamentales que están claramente presentes en la Escritura. Primero, que hay un solo Dios verdadero. Segundo, que este único Dios existe eternamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tercero, que cada una de estas personas es completamente Dios, no tres dioses separados, sino un solo Dios en tres personas. Ahora bien, debo ser pero muy claro. No existe ninguna analogía humana que pueda explicar perfectamente el misterio de la Trinidad. Podemos utilizar algunas comparaciones sencillas que nos ayuden a comprender mejor, pero ninguna representa en su totalidad esta realidad divina. No hay elementos, no hay eventos, no hay ni fenómenos en la naturaleza y en el universo que puedan reflejar completamente este misterio de Dios. En cuanto al anterior, consideremos ejemplos. El Sol. Sabemos que el Sol es una estrella, pero de él emanan dos cosas esenciales: la luz y el calor. La estrella, la luz y el calor no son tres soles distintos, pero tampoco son exactamente lo mismo. Son distintas manifestaciones inseparables que forman una sola realidad, una realidad que nos da vida y sostiene nuestro mundo. Esta analogía nos acerca un poco a la idea de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, pero comparten la misma naturaleza divina, el mismo poder y la misma gloria eterna. Otra ilustración que puede ayudarnos es la del triángulo equilátero. Este triángulo tiene tres lados iguales, pero es una sola figura. El lado A es igual al lado B y también al lado C, pero no es el mismo lado. Los tres lados se unen para formar una única figura geométrica completa, tal como las tres personas de la Trinidad conforman un solo Dios verdadero. Y para los jóvenes, una analogía más contemporánea es pensar en una computadora con tres cuentas de usuario funcionando simultáneamente. Es una sola computadora que comparte el mismo hardware y el mismo software.
pero cada cuenta tiene su propia personalidad, funciones y características distintas, todas trabajando al mismo tiempo en perfecta armonía. Pero vuelvo y reitero, que no son analogías que permitan comprender con toda claridad este hermoso concepto, porque si tomamos este último ejemplo, serían más las preguntas que las respuestas. Ahora bien, veamos el papel específico de cada persona en esta unidad divina. Dios Padre es el gran diseñador y la fuente de todo. Es a quien Jesús nos enseñó a orar. Nuestro Padre Celestial que nos ama y nos cuida. Él es el origen de la salvación al enviar a su Hijo al mundo. Dios Hijo Jesucristo es el rostro visible de Dios. En Jesús, Dios se hizo humano, caminó entre nosotros, nos enseñó y lo más importante, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Él es el único camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre. Dios Espíritu Santo es la presencia activa y capacitadora de Dios en nuestra vida hoy. Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos, fortalecernos y transformarnos a su imagen. Él nos ayuda a entender la Biblia y a vivir conforme a la fe cristiana. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué maravilloso, ¿cierto? Somos elegidos por el Padre, reconciliados por medio del Hijo y todo por el poder del Espíritu Santo. Entender la Trinidad es fundamental para nuestra fe porque nos muestra quién es realmente el Dios que adoramos. Sin ella, no podríamos entender correctamente la salvación porque necesitamos que Dios fuera verdaderamente hombre para morir por nuestros pecados, pero también verdaderamente Dios para que su sacrificio tuviera un valor infinito. Además, esta doctrina nos protege de errores peligrosos. Algunos sostienen que Jesús no es realmente Dios, sino un hombre especial o un profeta importante. Otros creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo diferentes modos o manifestaciones de un solo Dios, como una persona que desempeña roles distintos pero es solo una persona, modalismo. Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente que son tres personas reales y distintas, sin embargo, son un solo Dios. Cuando oramos al Padre, lo hacemos a través del Hijo, gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a orar y nos conecta con Dios. Es un círculo perfecto de amor en el que somos invitados a participar. Así que la próxima vez que pienses en Dios, no lo imagines como una fuerza lejana. Piensa en el amor del Padre que te creó, en la gracia del Hijo que te salvó y en la compañía constante del Espíritu Santo que vive en ti. Un solo Dios en tres personas, amándote de una manera completa y perfecta. Amigo que me escuchas, al contemplar esta gloriosa verdad de la Trinidad, nuestro corazón no puede solamente sino adorar. Tenemos un Dios tan grande que trasciende nuestra comprensión total, pero que al mismo tiempo se ha revelado a nosotros de manera que todos podamos conocerle y amarle. Realmente te invito a escudriñar las Escrituras. Desempolva esa Biblia y ponte en acción a la lectura diaria para que esta realidad sea cada día más evidente en ti. Gracias por acompañarnos en este corto viaje de conocimiento. Que la gracia del Padre y la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes ahora y siempre. Que Dios los bendiga. No te olvides de compartir este capítulo con todos sus contactos y amigos. Nos vemos la próxima semana.